Hola, hola, bienvenidos de nuevo a Miércoles Ágil en su episodio número 38. Y hoy me encuentro con Jorge Heras, Diógenes Pérez para platicar un poco acerca de equipos e individuos multidisciplinarios. Pero antes de eso, vamos a hacer una pequeña dinámica para romper el hielo aquí. Vamos a preguntar, ¿qué te tomas, Diógenes? ¿Con qué nos acompañas en este episodio? Hoy me sorprendió, estoy de viaje y me topé con esta. Se llama Dead Guy. Es una Ok, cerveza de por allá de la costa del Pacífico y me la ok. topé ahora en la costa este. Y está buena, está sabrosa. Es Muy bien. con mucha malta y oscura. Y salud. Nice. Jorge, ¿qué te tomas? Pura agua por hoy. Muy bien. Creo que estamos un poco aburridos el día de hoy porque yo también traigo pura agua, no me dio tiempo de salir por algo más, pero en la siguiente edición nos ponemos más interesantes. Entonces, bueno, eh, para abrir directamente con este tema, yo creo que se va a poner interesante la discusión y voy a abrir directamente con algo de un poco de opinión, ¿no? Acerca del tema para abrir la discusión. Y el día de hoy, como les decía, queremos hablar de equipos e individuos multidisciplinarios, ¿no? Y dentro de la agilidad se suele hablar mucho sobre la necesidad de tener equipos multidisciplinarios y generalmente se reduce la recomendación en la agilidad a algo tan simple como tener un equipo que tenga las habilidades necesarias para entregar un producto, ¿no? Y hasta ahí suele quedarse, ¿no? Eh, y en la mayoría de los lugares en los que he trabajado, esa como característica multidisciplinaria se toma como un, debo tener un especialista para cada cosa, ¿no? Para cada cosa que necesito. Es decir, a lo mejor un especialista en el backend, hablando de desarrollo de software, ¿no? Ujú. De frontend, un especialista de diseño, uno de testing y las habilidades en general que necesitamos, ¿no? Eh, pero yo creo que un equipo realmente multidisciplinario, al menos en el desarrollo de software, debe tener un grupo de individuos que más que ser expertos en un área específica, pueden ser generalistas lo suficientemente aptos para implementar un producto y aprender más acerca de lo que se necesita como habilidades, ¿no? Y si bien es cierto que cada individuo puede tener un área de especialidad o un área que le guste más o un área de la que conoce más, pues idealmente los miembros del equipo deberían poder cubrir todas las necesidades, ¿no? Y yo sé que es difícil, pero al menos tener cierta replicación, ¿no? En el equipo, porque luego tenemos esos silos, ¿no? De conocimiento en donde si, pues, no sé, el experto de bases de datos se fue de vacaciones, pues a lo mejor no podemos hacer mucho con las bases de datos, ¿no? Y ahí nos saturamos un poco, ¿no? Entonces, quizás un generalista no lo va a hacer con el nivel de sofisticación que lo haría un generalista, ¿no? A lo mejor un query para una base de datos no va a estar tan optimizado como si lo hiciera el especialista, pero con que entregue valor, ¿no? Al menos al inicio y ya después vemos cómo refactorizamos, ¿no? Entonces, no sé qué opinan al respecto como para abrir en cuanto a ese concepto de lo multidisciplinario que debería ser un equipo ágil. Diógenes, Jorge. Me gusta mucho ese tema porque es de esos básicos que a estas alturas, después de haber de trabajar en equipos ágiles, de Scrum, de Kanban, por más de 10 años, ya deberíamos estar así como que tener bajo la bolsa. Y no es el caso. Cada equipo que llegamos, volvemos a tener esta conversación, esta discusión de el QA es el único que puede probar o puede probar algún otro developer. Me gusta que nuestros campos de auditoría ponen el mínimo de que el QA debe la parte de pruebas debe ser hecha por alguien que no que no haya hecho el código. Ujú. Entonces ya con ese básico de pruebas, quiere decir que cualquiera puede hacer la tarea de QA o de testing, ¿no? Creo yo, para cerrar mi comentario inicial, que a todos nos gustaría tener full stack developers, es decir, individuos multidisciplinarios.
de tal manera que se va alguien y el equipo puede seguir funcionando con el mismo desempeño. Sin embargo, esto no es lo que buscan los individuos. Los individuos les gusta la especialización. En mi experiencia, tienes a un developer que se vuelve muy bueno en UI y no te quiere trabajar en middleware ni en base de datos. Tienes a alguien que empezó con SQL, empezó con Oracle y se vuelve experto y él quiere ser el DBA y quiere que su título diga DBA. ¿Para qué? Para poder diferenciarse del resto y buscan la especialización como individuos para especializarse. Yo siempre he buscado la generalización, tal vez por eso ahora soy un manager, Scrum Master, etcétera, porque nunca me especialicé en nada del código. Pero es el eterno conflicto. ¿Qué necesita el equipo? ¿El equipo necesita individuos o equipos multidisciplinarios? Y creo que la respuesta es mientras el equipo entregue. Independientemente de si hay especialistas o no, si hay especialistas que amplían su T hacia los lados, su T de skills, que tienes un skill muy bien desarrollado y los otros los tienes a nivel inicial. Creo que depende del equipo, cómo se complemente y qué necesidades tenga. Puede haber problemas, puedes tener personas que se venden como full stack developers, pero en realidad son de backend y tienen muy mala experiencia o educación como UX. Puedes tener un UX que rasca tantito a bases de datos y no te va a dar el mismo desempeño, pero mientras el equipo entregue, creo que es lo necesario y se cumple el definition of done. Creo que el equipo se puede, ahora sí que, como decimos en español, se puede hacer garras, ¿no? Así es. Yo voy a continuar un poco con la frase que mencionó Diógenes de lo que el equipo o el negocio necesita, ¿no? Y me voy a extender más hacia lo que el negocio o el producto o proyecto en el que se está trabajando necesita. Ya mencionaron ahorita las características del cross-functional. Y con la evolución que he estado observando y la dinámica que está teniendo ya el entorno, los mercados, yo creo que incluso aunque es desafiante llegar a formar un equipo cross-functional por los desafíos que mencionábamos, ¿no? Queremos especialización y pues, eso pues es motivante de alguna manera también. A pesar de que esto es ya de por sí un desafío completo para cada individuo, desde mi punto de vista ya no es suficiente, porque si estamos hablando de lo que el producto necesita y un producto dentro de un dinamismo tan cambiante que habla de poder acortar los ciclos de punto a punto de feedback. Estamos hablando de un equipo que necesita, pues vaya, perfiles. Estamos hablando de gente de producto, gente hasta comercial, gente técnica, de calidad, de operaciones, y ahí metemos toda la parte de DevOps y de entrega. Entonces, estamos hablando de equipos que sí, yo los veo más en forma de T, como mencionaban ahorita, los T-shaped, más allá del cross-functional, porque el cross-functional es, tengo todos los especialistas que necesito. Entonces, en el ejemplo que comento, estaríamos hablando de alguien experto en producto, alguien experto en operaciones, alguien experto en front-end, en back-end, y todos los expertos que ocupo. Sin embargo, también mencionamos ahorita los riesgos de que alguien se vaya de vacaciones, se enferme, etcétera, etcétera. Entonces, por ese motivo ya no se me hace suficiente el equipo cross-functional. Entonces, un equipo más con T-shape professionals me parece todavía más alineado a lo que se necesita hoy. ¿Por qué? Porque estamos hablando de personas que ya se involucran en otras habilidades. Y no es que todos sean todólogos, sino que pues esté profundizando en habilidades de mi experiencia, pero pueda tocar ciertas habilidades que complementan al equipo. Y ahorita me puedo extender más allá de eso, pero no parando ahí, no basta nomás ya con las habilidades técnicas, producto o delivery, ¿no? Sino vamos de punto a punto, sino que también con este dinamismo que hay ahora,
ese T-shape necesita involucrar habilidades sociales, adaptativas, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso, pues, agrégale todavía más complejidad al asunto. Así es, y muy interesante el punto que mencionan de lo que quieren los individuos, ¿no? Y creo y coincido en que me toca encontrarme más ingenieros que quieren ser especialistas en algo, ¿no? Y eso también se relaciona un poco a a lo que formula Daniel Pink, se llama, creo, el autor de Drive, que es la parte del mastery, ¿no? Que eso es algo que nos motiva. Dominar algo en cuanto a conocimiento y especializarnos en ello. Pero la pregunta sería, bueno, si como individuos buscamos la especialización eh, y al mismo tiempo como industria o como organizaciones encontramos en esta característica multidisciplinaria, yo creo, ¿no? Una forma de mitigar riesgos que es, y a mí me tocó hace poco, ¿no? Una persona que se fue, renunció a la empresa en el equipo en el que estoy ahorita, y él era especialista en ciertas áreas que nadie más era. Entonces, hubo ahí un poco de caos por el hecho de tratar de cubrir ahora ese hueco de conocimiento. Eh, entonces, deberían los individuos que en teoría quieren especializarse y tienden hacia eso, ajustarse a la necesidad de la industria que los requiere a la mejor más multidisciplinarios, o debería la industria ajustarse a esta naturaleza humana, digamos, ¿no? De la necesidad de masterizar algo, ¿no? ¿Qué piensan al respecto? Yo no veo que esto se detenga, es decir, esta evolución que está existiendo va más allá de lo individual y si lo veo desde un punto de vista sistémico, el sistema mayor es el que está evolucionando de esa naturaleza. Entonces, si el individuo no se adapta, creo que pues, podrá haber un caos interesante, ¿no? Digo, ya sea que pues, las necesidades de los cambios que están existiendo no sean satisfechas o que pues haya mucho sufrimiento individual por la adaptación que debe hacer. Pero yo no veo que se detenga, al contrario, va a seguir evolucionando. Mi mayor conflicto cuando tienes individuos muy especializados en los equipos es cuando empiezan a trabajar una mitad en tu equipo y otra mitad en otro. O una tercera, o están asignados a 3 equipos distintos. El DBA está asignado a 3 equipos distintos. El frontend o el UX está asignado a 2 o 3 equipos. ¿Por qué? Porque pues, no es suficiente un equipo para todos, pero en mi experiencia, siempre que tienes ese tipo de divisiones, no son muy efectivas y no creo que tenga que ver nada con ágil. Desde el PMI y desde tiempos de proyectos tradicionales te decían, si tienes una persona en múltiples proyectos, uno va a quedar mal con uno, ¿no? Sobre todo si está asignado al 50-50. Porque no es cierto, los dos están asumiendo que el otro trabajo no es tan importante y terminas metiéndole 60 a cada uno de los proyectos y termina la persona sobreutilizada, ¿no? O bien tienes individuos que te dicen, es que estaba trabajando allá y allá dicen, oye, es que estoy trabajando allá y cuando se juntan los dos Scrum Masters, Product Managers, Project Managers, como quiera que se llamen, resulta que no le está entregando a ninguno, ¿no? Ujú. Creo que en cuanto empiezas a dividir al individuo en equipos distintos, es cuando entran los mayores riesgos de los de los individuos multidisciplinarios. Por eso la preferencia a tener los individuos multidisciplinarios, a pesar de que tal vez no te van a desempeñar al 100 cuando tienes al de UX haciendo middleware, ¿no? Como dando un Sí. ejemplo, ¿no? Entonces, creo yo que por ahí es donde viene el riesgo, por ahí viene la complejidad.
compartíamos el otro día en el canal uno donde estaban hablando mal hasta del pair programming, ¿no? Así como que Sí. no, el pair programming. Deberían de cerrar eso porque todos trabajan a la velocidad del más lento. No, espérate. Sí, Pero haciendo la matemática directa, ¿no? Tratando de hacer fórmulas con algo que a lo mejor es totalmente basado en comportamiento y en el contexto, ¿no? no, bueno, el pair programming es de las formas más ineficientes que puedes desarrollar. Tienes a dos personas haciendo lo mismo. O sea, cuando se lo explicas, cuando te lo explican es así como que, ¿por qué voy a hacer eso? Pero no ven toda la ventaja que viene de que tienes dos cabezas haciendo lo mismo. Van a ver tres, cuatro, cinco, se van a retroalimentar y la calidad del código aumenta, pues. Ujú. Pero bueno, vamos a seguir hablando de equipos multidisciplinarios. El No, punto de los y equipos. tiene que ver, porque también, por ejemplo, una forma y a eso iba a ir como que en el siguiente tema, y lo podemos hacer así como un segue muy, muy preciso. Una de las formas de generar equipos multidisciplinarios es precisamente el pair programming, en donde eh, alguien que no está tan apto, digamos, o tan desarrollado su conocimiento en un área puede hacer pair programming con alguien que sí, y ahí pues intercambiar conocimiento, ¿no? Y yo creo que es una de las formas más efectivas de hacerlo porque no es necesariamente que vayas y el developer vaya a un training de esta nueva tecnología o de esta tecnología que no conoce, sino que se aprende haciendo, ¿no? E incluso muchas veces, aunque tengas la tecnología más nueva o la más eficiente, habrá veces que tu propio sistema te limite a usar esa misma herramienta de diferentes maneras, ¿no? En donde a lo mejor en un entrenamiento te lo van a enseñar de la forma un poco más genérica o ideal. Y, y, y con el pair programming yo creo que se empieza a permear mucho conocimiento, ¿no? Bueno, lo mencionaba antes, en mi primera ejecución de Scrum y de Agile, sentaba a los de QA con los developers a hacer pair programming, para que el developer estuviese haciendo el código mientras el QA estaba haciendo los test cases y se comunicaban entre ellos y se daban Ujú, retroalimentación y empezaron a tomar perspectivas muy interesantes, al punto que teníamos retrospectivas y decían, yo creo que van a ser tantos puntos, porque el de pruebas tiene que considerar esto. Y yo creo que van a ser tantos puntos, decía el de pruebas, porque el código tiene que considerar estas cosas. Empezaron a aprender. Entonces teníamos la T, pero empezó a crecer el interés ujú, por el otro. Empezó, hoy, platicaba hoy en la oficina casualmente de lo que es la diferencia entre empatía y simpatía. ujú. Entonces se volvió un equipo bastante empático, ¿no? Cuando empezamos a hacer pair programming en individuos multidisciplinarios. Pues sí, para cerrando un poco ahí, en resumen, yo lo pondría como aquellos que no puedan adoptar esas capacidades de cross-funcionalidad van a aportar menos valor a la industria. Así de sencillo, ¿no? Entonces van a ser menos valiosos para la industria, así de fácil. Aquellos que no puedan adaptarse y que está bien, yo creo que van a sobrevivir porque va a haber seguirá habiendo necesidad para especialistas que solamente hagan eso, pero a fin de cuentas, la demanda que hay ahorita en el mercado van a tener menos valor que aquellos que sí puedan escalar a un modelo cross-function. Muy bien. Y como les decía, bueno, una de mis siguientes preguntas y temas para poner sobre la mesa es, bueno, digamos, estamos eh, diciendo que, bueno, la cross-funcionalidad o la característica multidisciplinaria es un poco como la forma de trabajar hacia el futuro y la forma de responder mejor a los cambios de un mercado, por todo lo que hemos dicho, ¿no? ¿Qué maneras hay entonces de hacerlo, no? Si alguien que nos escucha ahorita que tiene su equipo muy identificado en cuanto a las habilidades y no necesariamente habilidades que se crucen entre miembros, eh, ¿cuál sería el punto de partida para empezar a crear esta cross funcionalidad de la que estamos hablando, ¿no? Como decía,
lo primero que a mí se me viene a la mente, pues, es el pair programming, ¿no? Que ya lo comentaba que es una forma muy orgánica de, digamos, desde la ejecución, eh, tratar de polinizar cierto conocimiento a lo largo del equipo. Pero, ¿qué otras prácticas o incluso prerequisitos podríamos necesitar para empezar a tener equipos más multidisciplinarios? Yo creo que lo vas a definir a partir de las necesidades de las historias y del negocio. Más allá de tener un plan de lograr un equipo disciplinario, creo que eso es la solución que encuentra el equipo ante los problemas que se les presentan en forma de user stories. El Ok. decir, señores, tenemos que hacer esto, ¿cómo le vamos a hacer? Y ustedes resuélvanlo. Y ahí entra el interés de los equipos en resolver esos problemas, ¿no? Más allá de decir es un technical limitation o eso aquí no se hace, el decir vamos a ver cómo lo resolvemos. Yo también resaltaría la necesidad del propio producto o proyecto en el que se está trabajando. Por ejemplo, ¿qué necesitamos? ¿Qué necesita el producto para poder responder de forma oportuna a estas demandas del mercado? De habilidades técnicas, ¿a cuáles, no? Habilidades de producto, pues, ¿qué habilidades? ¿Qué conocimientos de producto necesitan? Entonces, podemos empezar a definir las habilidades que son necesarias para que el producto pueda responder de forma oportuna y a partir de ahí determinar quiénes o cuántos a lo mejor necesitan, ¿no? Esas habilidades, porque podrá haber habilidades que todos ocupen, pero no todas las habilidades las necesitan todos, porque corremos el riesgo de hacer todólogos, ¿no? De apostarle a los todólogos. En este caso, si estamos Ujú. hablando del T-shape, estamos hablando de profundidad en una habilidad, que en este caso puede ser alguien experto en producto, pero que a lo mejor conoce algo del área comercial o conoce lo suficiente de las pruebas de aceptación como para poder pues diversificar. Y también alguien que es desarrollador, tal vez con conocimientos necesarios de negocio, que a lo mejor esos son para todos, y también tal vez conocimientos, pues a lo mejor en pruebas o en la parte operativa de liberación ya del producto, etcétera, etcétera. Y así nos vamos, ¿no? Pero yo le apostaría algo como eso, ¿no? Como una skill matrix que tenga todo ese alineamiento de habilidades que se ocupan y cuáles son necesarias para todos como core y cuáles pues son también adaptables a la persona. Porque claro, también respetando por otro lado las preferencias, ¿no? Estamos hablando de que sí hay necesidades, pero también hay motivación personal y no a todos los developers les va a motivar a hacer testing Ujú. y no a todos los backend les va a motivar a hacer frontend. Entonces, yo pondría un balance entre pues la adaptación que es necesaria y la preferencia individual. Que yo creo que va a haber mucha adaptación porque no a todos los developers les va a disgustar el testing. Habrá uno que otro y si no, también lo tenemos que buscar para el equipo, ¿no? Si todos los developers que tengo detestan el testing, estamos en problemas. Sí, Entonces, al menos un par tendría que tener esa habilidad, ¿no? sí, y me estoy como remontando a experiencias anteriores, en lo personal, en donde, por ejemplo, se ha promovido, ¿no? La cross-funcionalidad, ¿no? Pero naturalmente, eh, ciertos individuos tendían a gravitar hacia cierto tipo de historias o requerimientos, ¿no? Que eran obviamente alineados a su área de especialidad, ¿no? A lo mejor dentro de que sí eran T-shaped, pero eh, di-
digamos, gravitaban hacia eso. Y eso iba incluso en contra o no tan alineado a la prioridad, ¿no? La clásica en donde, ok, me toca agarrar algo del backlog, pues la primera historia que está hasta arriba ahorita en la prioridad, pues realmente no me emociona, ¿no? Entonces me brinco a la siguiente, por ejemplo. Eh, entonces a mí me ha tocado incluso forzarlo un poco, ¿no? Y con la prioridad como palanca, es decir, no tanto por el hecho de que necesito que seas multidisciplinario y que sepas varias cosas, sino que la prioridad nos indica que como esta user story es más importante, es menos riesgoso para nosotros empezarla ya. Es decir, reducimos el riesgo empezando temprano o empezando lo más pronto posible. Entonces, llevándolo hacia una conversación de prioridad y no tanto de lo que yo como Scrum Master o como manager en general quiero que tú seas, sino que pues cómo debemos trabajar, ¿no? Que es basado en la prioridad. Y me ha funcionado en el sentido de que, oye, pues no es que yo quiera que tú te conviertas en algo que tú no te quieres convertir, ¿no? Es que debemos trabajar en esto que es más prioritario que en lo otro que a lo mejor tú tienes más experiencia y más, incluso más ganas de trabajar en ello, ¿no? Pero sí se vuelve un reto, se vuelve un reto por la parte de la motivación, en donde también tenemos que balancear ese push que hacemos porque pues podríamos provocar cierto disgusto o cierta incomodidad que incluso pues haga que la gente se vaya, ¿no? Y nosotros, incluso ahorita, por ejemplo, me toca ver este problema un poco más evidente porque pues estoy en un equipo que hace tanto soporte como trabajo de desarrollo. Entonces, el soporte nos come y nos va comiendo la capacidad y pues había gente que no le gustaba hacer soporte. Entonces, pues terminaron yéndose, ¿no? Yéndose a otras empresas, etcétera, etcétera. Entonces también hay que tener un poco de cuidado, yo creo, con esa parte si queremos evitar la rotación de personal, si queremos generar un equipo que esté motivado, que se sienta seguro psicológicamente y demás. Entonces, esta parte de la cross-funcionalidad, pues se pone interesante, ¿no? Porque sí creo que es un balance muy, muy, muy difícil de conseguir. Uy, qué buen tema, lo tenemos que platicar en otra ocasión. Soporte contra producción. A mí me está pasando al revés. Tenemos equipos que deben estar de 60-40, pero no pelan los problemas del campo. Están con pura funcionalidad nueva. Tienen el campo abandonado. Pero bueno, regresando al tema multifuncional. Estoy de acuerdo con Jorge. El mercado impulsa más a ser multifuncional, multidisciplinario. Puedes tener la especialización, pero tienes que estar willing a hacer de todo en el equipo. O sea, qué padre que eres el technical lead, pero el technical lead también tiene que hacer check-ins. El technical lead también tiene que hacer base de datos, también tiene que hacer todo, ¿no? Hay otros conflictos de por medio. Por ejemplo, ahorita en donde estoy es una compañía de matriz donde están los expertos de base de datos y nada más ellos le mueven a la base de datos. Entonces, si no hay PBIs que vayan a modificar la base de datos, ellos no están de okis en el equipo. Y cuando hay, están ocupados en otras partes. Y lo mismo pasa con los de QA y con el UX y con todos. Entonces, terminas con equipos muchos, pues, o sea, donde el trabajo que se está haciendo depende mucho de la disposición individual de cada miembro, ¿no? Que se vuelve una pesadilla administrar. Por eso, todos mueven en la base de datos y que el equipo de DBI ponga los estándares y diga, el equipo de DBI debe decir, entonces,
cuáles son los requisitos para hacer un check-in en la base de datos. Para hacer restore procedures, para crear campos nuevos, para crear tablas nuevas, etc. Más allá de tener y controlar a los miembros del equipo que hacen ese trabajo, controlas el producto que te van a entregar los distintos equipos de desarrollo. Lo mismo con QA, o sea, controlas los artefactos. Oye, tu definición de DON, como equipo está padre, pero en la parte de QA me tienes que entregar estos artefactos. Si quieres 1, 2, 3 personas del equipo de QA, está bien. Si no quieres a nadie, está bien, no tengas a nadie del equipo de QA, pero tu equipo tiene que entregar estos artefactos al final de cada sprint, como parte del definition of done. Si no, no acaba. Entonces, pasar de ser el control a hacer el control a partir de individuos, a hacer el control por medio de procesos. ¿Y qué tan ágil es un proceso corporativo en lugar de un proceso por equipo? Esa es otra discusión. Que se tiene que tener, pero la tenemos en otra ocasión. Entonces, eso me lleva a la organización cross-functional. Es decir, el cómo ya más allá del propio equipo, a nivel organización, pues puedo ser cross-functional, porque pues también tengo que balancear entre la flexibilidad y la especialidad. Temas como base de datos, como infraestructura, pues tal vez no desquita el retorno de inversión como para poner especialistas en todos los equipos, ¿no? Y dependa de un grupo que a lo mejor le pueda dar servicio a todo el resto. Entonces, caray, entonces ya nos tenemos que meter a topologías de equipos, ¿no? Que a lo mejor también es un tema que no hemos tocado por acá o profundizado. Donde puede haber, por supuesto, un grupo que se tiene, deja tú que puede, pero que se tiene que hacer especialista, ¿no? A nivel empresa, para darle servicio al resto, ¿no? Cosas como seguridad, como base de datos, es decir, ahorita infraestructura, que a lo mejor no me da para poner uno en todos, ¿no? Entonces ahí balanceo entre poner pues gente que sí sepa y desde acá mentoreo desde el grupo de especialistas, pero la cross functionality me la llevo a nivel organización. Entonces ese es otro tema también interesante. Sí, porque por ejemplo, ahí en donde trabajo ahorita, mi equipo es lo que hace, ¿no? Nos encargamos de los pipelines y la automatización y demás. Y a lo mejor lo que yo haría en los equipos que desarrollan features para el producto sería así, pues no, todos debemos de saber un poquito de al menos cómo interactuar con este equipo que nos da los pipelines, ¿no? Y que nos pone toda la infraestructura. Eh, pero ese conocimiento profundo acerca de cómo se debe hacer ese tipo de trabajo en la empresa, sí es muy especializado, ¿no? Porque al ser una empresa tan grande, eh, hay muchos procedimientos y estándares que se deben de seguir al pie de la letra y que a lo mejor sería poco eficiente que cada uno de los equipos se encargara de todo eso, ¿no? Porque es muchísimo de compliance y es muchísimo de, al trabajar un producto tan delicado como es Microsoft Teams, en donde tienes que tener mucha seguridad, la privacidad, y demás, accesibilidad incluso, pues todo eso se concentra en un equipo que a su vez tiene que ser multidisciplinario también, o sea, debemos de, dentro del espacio de acción y del scope que tenemos, pues hay que también fomentar que los miembros del equipo sepan hacer un poco de todo, de lo que debemos de hacer eh, cada semana o cada mes, dependiendo de cuál sea el time box, ¿no? Y bueno, como último punto, estamos ya rebasando la media hora. Pues nada más eso. Creo que hemos comentado un poco acerca de qué pasa si no, ¿no? ¿Qué pasa si no tenemos equipos o individuos multidisciplinarios, ¿no? Ahorita hablamos de, bueno, la parte del aislamiento del conocimiento, de que se va una persona que es el especialista en algo y es el único que puede hacer ciertas cosas. Hay un impacto evidente ahí, pero ¿qué otras desventajas pudieran ver y comentar acerca de no acercarse a este cross functionality del que estamos hablando? Pues en el mundo, en el peor ejemplo es tener equipos
que se vuelven rápidos, donde tienes un sprint de un equipo de base de datos, otro sprint de un equipo de middleware, o un sprint de un equipo de UI y luego un sprint de un equipo de testing. Ujú. Entonces tienes a los distintos equipos por sus capas, ¿no? Tienes tu Que se cascada vuelve, ahí por sprints, ¿no? que tienes tu cascada por sprints, que le llaman rapids, porque tienes tus sprints. Nomás te hace Ok. pura espuma. Este, ese es el peor ejemplo, ¿no? De cuando no tienes equipos multidisciplinarios y tienes no solamente especialización dentro del equipo, sino equipos especializados. Pues, tomando eso como ejemplo, pues ese es el peor escenario, pero como lo que comentaba Jorge también, ya no estamos en tiempos del desarrollador que llega y está callado todo el tiempo. El desarrollo de software se ha convertido, sobre todo en esta época del agilismo, en una actividad social. ¿Por qué? Porque hay que comunicar los riesgos, hay que platicar las historias, hay que platicar el trabajo. Originalmente, el simple hecho de que un desarrollador se levantara a mover un post-it generaba una conversación o generaba una acción que todos veían. Entonces, eso se socializaba un poquito la actitud, ¿no? Y me ha tocado ver que hay muchos miembros de equipo hoy en día que no quieren socializar el trabajo, vaya, no está usando, no quieren socializar su trabajo y les cuesta hacer un peer programming y les cuesta hacer una llamada. Y oye, Diogenes, es que tenemos esta necesidad con aquel equipo. Ok, ¿ya le mandaste correo? Bueno, cuando le mandes correo me copias, güey. Es que hay que levantar un ticket y no te sabes el correo para levantar tickets. No, sí, pero ¿quién lo va a mandar? Pues, ¿quién tiene la necesidad? Entonces, ese tipo de penita, ¿no? Es que el Scrum Master es el que tiene que facilitar la comunicación, ¿no? La facilita, pero los individuos se tienen que comunicar entre sí, ¿no? Ujú. Y bueno, para cerrar, yo voy por equipos, por individuos multidisciplinarios, respetando la especialización, ¿no? Porque también no queda otra, pero respetando que el equipo o que los individuos respeten que van a tener que salirse de su área de confort. Muy bien. Jorge, ¿algo que quieras agregar en cuanto a las consecuencias de no hacer esto? Definitivamente, las organizaciones que no puedan evolucionar a equipos de esta naturaleza van a perderse de la respuesta a los cambios exponenciales del mercado. Así de sencillo. No, van a ser lentos, van a ser lentos. Por más rápidos que aparentemente sean por especialidad o por silo, a fin de cuentas, si lo juntamos de punto a punto, van a responder de forma lenta y tardada a las necesidades de su mercado. Por consiguiente, van a perder oportunidades, van a perder competitividad y van a perder dinero. Entonces, ahí el desafío es en el balance entre la eficiencia, que es masterizo de especialistas y especialidades para tener resultados óptimos, y la experiencia. ¿Cuál experiencia? La experiencia del producto que estoy desarrollando. Entonces, balancear eficiencia y experiencia se vuelve todo un desafío. Entonces, los equipos multidisciplinarios están más orientados a la experiencia. O vaya, o lo pongo de otra manera, los equipos que pueden liberar experiencia son los equipos multidisciplinarios. De otra forma, se vuelve muy lenta la experiencia y se vuelve una mala experiencia porque liberan tarde y liberan lo que ya no necesita el mercado. Entonces lo veo, la experiencia debe estar presente, pero al servicio de la experiencia. Muy bien. Y sí, coincido completamente, ¿no? El punto principal que perdemos con equipos que no son multidisciplinarios es simple y sencillamente agilidad, ¿no? O sea, perdemos agilidad. O sea, esa parte de responder a los cambios, de estar a tiempo en cuanto a lo que nos pide el mercado, yo creo que es algo bien, bien importante y que a la vez es muy difícil, en mi experiencia, de hacer ver a los líderes, ¿no? De la importancia que tiene
este factor para crear entornos y organizaciones que sean realmente ágiles, ¿no? ¿Por qué? Porque yo lo atribuyo mucho y creo que cada vez va a pasar menos de manera natural, pero ahorita seguimos teniendo líderes o gente en posiciones de liderazgo que a lo mejor vienen de una forma distinta de trabajar, en donde era la tradición o la regla era la especialización y era tener a alguien súper bueno en las bases de datos o súper bueno en el backend y tenerlos como las referencias, ¿no? Y eso ha ido cambiando. Y el reto ahora es precisamente esas personas que ahora son líderes, tratar de hacer esa labor de convencimiento de que pues es una pieza clave, ¿no? Si queremos organizaciones ágiles, ¿no? Y bueno, yo creo que con eso terminamos por el día de hoy. Obviamente quedan más temas por comentar, pero ya continuaremos la conversación en episodios posteriores. Por hoy espero que les haya gustado el episodio y nos vemos la siguiente semana. Muchas gracias. Gracias, nos vemos. Bye.